nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Por la gracia del Señor estamos aquí nuevamente para estudiar juntos la lección de Escuela Sabática en este día, martes 27 de mayo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. No perdamos más tiempo y vámonos al versículo de memoria, porque tenemos que avanzar. Aprendámonos este versículo que nuestro productor va a decirles y también a tomar en cuenta la obra del Señor, porque tenemos que ser buenos mayordomos y no debemos dejar abandonada su obra. Y el versículo para memorizar para hoy, martes 27 de mayo del 2025, lo encontramos en Isaías 53:6, que dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Este versículo podemos explicar de la siguiente manera, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esta frase se usa una metáfora muy poderosa, las ovejas. En la Biblia, las ovejas representan a las personas, y a un rebaño sin pastor se pierde fácilmente. Aquí se describe a la humanidad como rebelde, apartada del camino de Dios, actuando sin guía, sin propósito y muchas veces sin conciencia del peligro espiritual en el que vive. Descarriarse implica salirse del camino correcto, alejarse del propósito para el cual fuimos creados. Y donde dice, cada cual se apartó por su camino, este énfasis en lo individual muestra que el pecado no es solo colectivo, sino personal. Cada uno decide seguir su propio camino, buscando su voluntad, sus deseos, sus planes, en lugar de buscar a Dios. Es una descripción de la condición universal del ser humano sin Cristo. Y donde dice, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, aquí se presenta la solución divina. Dios colocó sobre él, o sea, sobre el siervo sufriente, es decir, Jesucristo, la culpa de todos nosotros. La palabra cargó es una imagen de transferencia. El castigo, la condena, el peso del pecado que nos correspondía a nosotros fue puesto sobre Jesús. Este acto refleja el plan de salvación. Cristo toma nuestro lugar como un sustituto para pagar por nuestros pecados. Los adventistas interpretan Isaías 53 como una profecía mesiánica directa sobre Jesús. Este versículo expresa la universalidad del pecado. Todos nos descarriamos. La justicia divina. El pecado debe ser castigado. La misericordia de Dios. Jesús lleva ese castigo en nuestro lugar. Y la necesidad de aceptar a Cristo personalmente como nuestro Salvador. Podríamos resumir que Isaías 53:6 revela la condición caída del ser humano y la profunda gracia de Dios al ofrecer un sustituto, Jesucristo. Jesucristo cargó con nuestra culpa para que nosotros pudiéramos ser perdonados y restaurados. Y volvemos a repetir el versículo para memorizar hoy, martes 27 de mayo del 2025, que lo encontramos en Isaías 53:6. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Que Dios les bendiga. Quisiera animarles, mis hermanos, para que nos ayuden para seguir ayudando al prójimo. Ustedes saben que tenemos un centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que atiende a los enfermos gratuitamente. Por 15 días las personas vienen aquí a nuestro centro de estilo de vida y se someten a esos tratamientos naturales basados en las 8 leyes de la salud. No les cobramos nada y están aquí siendo atendidos por nuestro Señor Jesucristo. Las manos de los hermanos y hermanas que como consejeros en estilo de vida hacen ese trabajo de aplicar los remedios, nosotros creemos que son las manos de Jesús. Y no es fácil atender 13, 12 pacientes que vienen y darles de comer por 15 días gratuitamente y darles también ese trabajo, y darles también ese tratamiento especial. Requiere de muchos recursos.
Es por eso que les invitamos a que nos ayuden para hacer la obra médica misionera gratis. Envíennos ofrendas aquí a nuestro ministerio. Hay maneras de cómo ustedes pueden enviarlas y ya se las voy a decir. Pero también quisiera invitarles para que aporten diezmos, que nos permitan seguir predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito. Tenemos rentados el canal 51.3 en San Antonio, el canal 19.7 en la capital del estado de Texas, Austin, el canal 57.10 en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, como es Houston, y el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas. Y asimismo la frecuencia 990 AM en señal abierta está rentada para predicar 24/7 también en Dallas. Esto nos cuesta $54,000 al mes. Y somos un ministerio con recursos limitados. Y por eso siempre estamos pidiendo ayuda. Así que, hermano, hermana, ¿quiere usted compartir los diezmos del Señor para que sirvan en la obra de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud? No espere más y envíe ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Con las ofrendas, ya usted escuchó, atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a internarse por 15 días. Pero también, si nos quiere ayudar con una donación especial, para que podamos hacer realidad la segunda fase de este proyecto médico misionero como es la escuela tipo Madison, quisiéramos también ponerle en la pantalla el progreso de este proyecto, de esta segunda fase. Va despacio porque las donaciones que entran son pocas, pero le quiero mostrar cómo la casa de huéspedes de los voluntarios que han de venir para atender a los enfermos está ya levantándose. Tenemos ya los baños públicos, como usted puede mirar ahí, para cuando se hacen eventos, poder usarlos. Y estamos levantando la primera casa de huéspedes voluntarios, que son los que vienen aquí a hacer las manos de Jesús sobre los enfermos. Así que tenemos muchos más edificios que ir haciendo, pero vamos así un día a la vez. Por eso le invitamos para que comparta con nosotros alguna donación especial que nos permita avanzar con la construcción de esta escuela tipo Madison. Así que son tres frentes por donde vamos llevando esta obra. Vamos metiendo el evangelio en miles de hogares a través de la televisión y la radio. Y eso, como ya le dije, cuesta $54,000 al mes. Vamos llevando el mensaje de la salud, el brazo derecho del evangelio, como es la obra médica misionera. Vamos llevándolo adelante, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos también avanzando, aunque sea despacio, con la segunda fase de este proyecto, como es la escuela tipo Madison. ¿Dónde invertir los recursos del Señor? Aquí usted lo puede hacer. Y en la pantalla están las formas de hacerlo. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Regístrese el número de teléfono como Iglesia Advenimiento en sus contactos y puede enviar ahí por la aplicación Cele. También puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar y le va a tomar ese diezmo u ofrenda si lo hace por teléfono. También recuerde que puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Busque usted ahí en PayPal la cuenta que ya le mencioné, que se llama Iglesia Advenimiento, y por ahí, hermanos, también usted puede colocar ese diezmo y ofrenda, tanto aquí en los Estados Unidos como desde cualquier país del mundo. Usted puede enviar por PayPal, pero también puede hacer transferencia de banco a banco. Si vive usted en otro país que no es los Estados Unidos y tiene cuenta bancaria, usted puede transferir directamente a la cuenta del Bank of America, que está allí en la pantalla,
Es la cuenta 4880-8860-6051. Esa es la cuenta del Bank of America de la Iglesia Advenimiento. Recuerde también que puede enviar por Western Union su dinero en efectivo. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo desde el extranjero usted puede aportar esos diezmos y ofrendas. Si vive en México, tenemos la cuenta de uno de nuestros ancianos de la iglesia que usted puede depositar ahí y él nos lo entrega cuando hace su viaje, que lo hace seguido allí a México. Bueno, hermanos, usted está invitado para que como buen mayordomo participe de la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Estamos necesitando mucho de su ayuda. La obra de Dios necesita de obreros que aporten recursos. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, y es llevar adelante la obra. Y lo único que podemos hacer es decir, ayúdennos. Pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que reciba usted esta invitación a ayudarnos. Y de esa manera usted va a estar contribuyendo a la salvación de las almas. Dios bendiga a todos aquellos que acepten este llamado y puedan probar al Señor para que las ventanas de los cielos se derramen sobre ustedes con muchas bendiciones. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano Luis Orlando Romero está aquí otra vez para estudiar juntos la lección. Bienvenido, hermano. Gracias. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Espero que estén bien y pues que Dios pueda bendecirles grandemente en este nuevo día. Y pues agradezco a Dios por el privilegio y por la invitación que me hizo también para poder nuevamente seguir aprendiendo de la palabra de Dios en este nuevo día. Así que saludos mis hermanos, donde quiera se encuentren, que Dios pueda bendecirles grandemente y pueda prosperarlo y bendecirlo en este hermoso día. Bendiciones. Voy a invitarles para comenzar nuevamente con el estudio, que vayamos los que puedan hacerlo junto con nosotros, que vayamos de rodillas para orar. Amado Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, lo alabamos, Señor, porque usted es un Dios santo, justo y bueno. Le damos muchas gracias porque nuevamente nos ha permitido vivir en un nuevo día. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de poder seguir aprendiendo de su santa palabra. Le pedimos que nuevamente su Espíritu Santo pueda usarnos, que lo que digamos, que pueda ser lo que usted, Señor, ponga en nuestras mentes. Use nuestros labios y pues la honra y la gloria sea nada más para usted, para su Hijo amado y para su Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Querido Padre, queremos pedirle que al estudiar la lección de este día de la escuela sabática, que nuevamente podamos aprender una lección para poder ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Muchas gracias le damos por todas sus bendiciones y le pedimos todos estos favores, no teniendo méritos en nosotros, pero sí por los méritos santos de nuestro buen Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar cómo la sanidad del ciego hizo que las cosas se pusieran intensas, como dice aquí el autor de la lección. La cuestión se intensifica, dice él, porque la reacción de los líderes judíos ante aquel gran milagro fue de una manera como era característico de ellos, de lamentar. Hermano Luis Orlando, ¿ante quién llevaron los dirigentes judíos al ciego de nacimiento y por qué y en qué día había sido sanado? Bueno, veamos qué nos dice en el libro de Juan nuevamente. Juan capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y luego el 14 dice: y era día de reposo, día sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Así que vemos aquí las preguntas, aquí habían varias preguntas, aquí en la primera pregunta. Dice, ¿ante quién llevaron, dice, los dirigentes judíos al ciego de nacimiento? Pues
Aquí vemos que fue ante los fariseos, ¿verdad? Ante los judíos lo llevaron para interrogarlo. Y dice, ¿y por qué? Bueno, para preguntarle cómo había sucedido todo eso. ¿Y en qué día había sido sanado? Dice, en el día de reposo, el día sábado. Así que aquí clarito nos dice, ¿verdad? No hay mucho que explicar porque ahí clarito lo especifica aquí el texto de las Sagradas Escrituras. Bueno, pero ¿por qué lo llevaron donde ellos? Porque ya nosotros sabemos que ellos se atribuían la autoridad en cuanto a lo que era correcto hacer y no hacer en sábado. Por eso se destaca de que lo que había sucedido había sido hecho en el sábado. Jesús había hecho lodo y le abrió los ojos. Así que estos son los hombres que van a determinar si esto está correcto o no. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue la reacción de los fariseos, hermano Luis Orlando, según los siguientes versículos? Sigamos viendo aquí los versículos 15 y 16. Dice, y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había, dice, disensión entre ellos. Bueno, aquí vemos que pues los fariseos, dice que ellos no querían aceptar ese milagro maravilloso que Jesús había hecho. Y le preguntaban al que había sido sanado que cómo había sucedido, y él les explicaba claritamente. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Y entonces, y ellos dice que no querían aceptar ese milagro. Y bueno, trataban de ver y por qué lo hizo y en qué día lo había hecho. Y anteriormente vimos que dice que fue en el día de reposo. Entonces ellos, ¿de qué lo acusaban a Jesús? De transgredir la ley, por haber hecho lodo nada más y ponerle en sus ojos. Así que mis queridos hermanos, aquí vemos, ellos buscaban una excusa, una razón para poder acusar a Jesús. Tristemente vemos cómo ellos, pues la lección de esta semana dice que los que estaban ciegos, pues los que estaban ciegos veían y los que veían, dice, eran ciegos. Así que estos, pues estaban ciegos allí porque no querían aceptar ese milagro. Aunque él dice que les explicaba, habían traído ante ellos al que había sido sanado y le preguntaban cómo había sido y él les explicaba cómo pues el Señor lo había sanado y en una forma milagrosa, cómo él había recibido la vista. Pero ellos, ¿qué dice que pasaba? No querían aceptarlo. Oh, mis hermanos, me imagino el cuadro. Divididos los fariseos, divididos porque unos decían, pero ¿puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede? No puede un hombre pecador hacer estas señales. Así que estos que preguntaban o decían esto, era porque decían, debe tener alguna autoridad divina, debe tener algo especial que Dios le ha dado. Pero los demás decían, no, este hombre no procede de Dios. Este hombre es un transgresor del sábado. ¿Y qué cosa? ¿Hacer lodo con la saliva? ¿Eso era transgredir el sábado? Esa era su interpretación de ellos. Porque eso no lleva ninguna transgresión de la santa ley de Dios. La santa ley de Dios prohíbe trabajar en sábado. Pero hacer lodo con la saliva, ¿qué trabajo representa eso? Pero eran extremistas, eran legalistas y también fanáticos.
en cuanto a la forma de observar el sábado. Pues llegaban a ese grado donde ni siquiera a los enfermos había que darles atención en el día sábado, si eso implicaba hacerles un tratamiento. Oh, mis hermanos, pero el hecho de que allí estaba un hombre que toda su vida había sido ciego de nacimiento y ahora miraba, eso también no podía verse así con descrédito, como de menos, porque eso también daba testimonio de que el poder de Dios estaba con Jesús. Así que nosotros miramos la reacción de los fariseos, prácticamente unos dudando, otros completamente rechazando. ¿Y qué dice el don de profecía al respecto? Bueno, aquí en el deseado de todas las gentes, en la página 437, dice lo siguiente: los fariseos esperaban hacer aparecer a Jesús como pecador. Y dice, y que por lo tanto no era el Mesías. No sabían que el que había sanado al ciego había hecho, dice, el sábado, y conocía todas sus obligaciones. Aparentaban tener admirable celo por la observancia del día de reposo, pero en ese mismo día estaban planeando, dice, un homicidio. O sea que ellos estaban planeando quitarle la vida al Mesías. Entonces vemos aquí que dice que ellos, pues, dice que ellos esperaban, dice, aparecer a Jesús como pecador. ¿Y de qué lo acusaban? ¿Cuál era el pecado de que acusaban a Jesús? Era por haber transgredido, decían ellos, el sábado, porque hizo lodo con saliva y le puso en los ojos. Y no entendían, y Jesús les decía que lícito era hacer bien en el día de reposo. Ellos no entendían eso. Así que vemos cómo ellos, pues, en su ceguera física o ceguera espiritual, pudiéramos decir, ellos no entendían que, pues, Jesús se compadecía del sufrimiento de alguien que padecía sufrimiento o que dolecía alguna enfermedad. Aquí en este caso, como en este pobre ciego que toda su vida había sido ciego, nunca había tenido oportunidad de ver. Y aquí Jesús le había sanado, se había compadecido de él, pero ellos, en vez de aceptar ese milagro como una maravilla que Dios había hecho, ellos buscaban la razón para acusar a Jesús y darle, ¿qué dice? Y darle muerte, porque eso es lo que ellos planeaban hacer con Jesús. Así que, pues vemos ahí la ceguera, tristemente, de ese pueblo en ese tiempo. Y ahora entonces, ¿qué hacen los fariseos, hermano Luis? ¿A quiénes llamaron para que testificaran sobre el hombre que había sido curado? Bueno, allí nuevamente nos sigue diciendo, allí en el libro de Juan, en el capítulo 9, ahora los versículos 18 y 19. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron, dice, a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Bueno, tristemente, pues ellos no aceptaban. El que había recibido el milagro decía, sí, él me sanó. Y otros, pues allí dice, contendían, y sí, él es, decían. Pero pues ellos dice que no querían aceptar que era ciego y que había recibido la vista. No, ellos no querían aceptar ese milagro. Así que, pues, dice que llamaron incluso a sus padres del que había sido sanado y le preguntaron que si él era, y ellos le dijeron que sí él era. Y el mismo que había sido sanado decía, yo estaba ciego y ahora veo. Así que, pues vemos aquí cómo, pues, hasta ellos llamaron hasta a sus padres mismos para tratar, pues, de ver cómo ellos no
pues no lo asimilaban, no entendían cómo es que ese milagro había sido realizado en este hombre. Así que, pues vemos que ellos estaban ciegos, no querían ver ese milagro, no querían aceptar que ese milagro había venido de parte de nuestro Señor Jesús. Y al llamar a los padres, prácticamente ellos estaban dando a entender de que el testimonio del hombre que había sido sanado carecía de valor. Por lo tanto, mejor vamos a preguntarle a los padres, porque ellos no creían de que él hubiera nacido ciego. Los fariseos. Y aunque él lo decía, no le daban crédito a su testimonio. Por eso recurren a los padres. Podría ser que los vecinos, que también dieron testimonio, pudieran estar equivocados, así que los padres tenían que saber más. Pero lo único que denota en todo esto es la incredulidad que les embargaba. Y ahora miremos lo que dice el don de profecía. Allí mismo en el deseado de todas las gentes, en la página 437 y 438, allí nos aclara nuevamente. Dice, los fariseos llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista. Pero los fariseos preferían, dice, negar la evidencia. Ahí está, ellos dice que no la aceptaban, preferían, dice, negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban, dice, en el error. Tan poderoso es, dice, el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica. Bueno, vemos, dice que ellos, pues, preferían, dice, en vez de aceptar su error, ellos, pues, trataban de ocultarlo de alguna manera. Pero bueno, ahí estaban las evidencias. No solamente dice que estaba el que había sido sanado y diciéndoles cómo había sucedido, ellos le preguntaban una y otra vez y él les volvía a responder cómo había sucedido, cómo había sido sanado. Llamaron a sus padres también. Sus padres también les dijeron, sí, él es nuestro hijo y nació ciego. Pero ¿qué pasaba? Dice, pero los fariseos preferían negar la evidencia antes, dice, de sus propios sentidos, antes de admitir que estaban en el error. Así que vemos cómo ellos, pues, negaban una y otra vez, en vez de aceptar lo que, pues, había sido una maravilla, un milagro que había venido de Dios. Y así nosotros vemos que los que no pueden soportar el resplandor de la verdad hacen de todo para eclipsarla y evitar que se manifieste. Pues es interesante la frase cuando dicen, a ver, lo voy a leer nuevamente, esa parte. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? El que vosotros decís que nació ciego. Hay un espíritu de incredulidad, de negar la gran maravilla de Dios. Así tristemente, a veces actúan los hombres ante la manifestación del poder de Dios, ante las cosas bonitas que Él hace. Hay un empeño a veces de negar aquello y de minimizarlo y prácticamente hasta de desacreditarlo, porque no se acepta aquello que Dios está haciendo. Así las autoridades consideraban el testimonio del hombre que había sido sanado, el de los vecinos y el de los padres mismos, consideraban ese testimonio de poco valor. No nos sorprendamos cuando haciendo la obra de Dios tengamos ese tipo de reacción
de parte de los que rechazan la verdad. No nos sorprendamos cuando, llevando adelante la misión, surjan personas que el enemigo las usa para no creer de que lo que estamos haciendo es la obra de Dios, para no creer de que lo que estamos haciendo tiene la bendición de Dios, para no creer de que aquello Dios lo está acompañando. No nos sorprendamos, porque así reaccionan los que, como digo, rechazan el resplandor de la verdad. ¿Y cómo se nos advierte, hermano Luis Orlando, contra el extendido mal de tener una opinión preconcebida? Pues ya vimos aquí que era un prejuicio el que les caracterizaba. Veamos qué nos dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 18 y el versículo 13. Dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Así que vemos aquí, pues, que estos hombres, dice que no escuchaban, por más que les trataban de explicar cómo había sucedido. Dice que ellos no solamente estaban ciegos, sino que no querían escuchar, no querían oír la forma como había sucedido. Y pues, ¿qué pasaba? Dice que ellos no querían, pues, nada, no querían oír ni las opiniones de los demás, sino que ellos nada más creían que ellos que ellos eran los únicos que podían opinar, o los únicos que sabían todo. ¿Y qué dice aquí? Que dice que el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Así que tengamos cuidado nosotros, hermanos. Debemos de escuchar primeramente. Por algo el Señor nos ha puesto 2 oídos y nos ha puesto nada más una boca, porque debemos de escuchar más y hablar menos. Cierro con el don de profecía. Dice que hay muchos que añaden su propia interpretación a lo que oyen, haciendo que el pensamiento aparezca totalmente diferente de lo que el orador procuraba expresar. Algunos que escuchan mediante sus propios prejuicios o preferencias comprenden el asunto como a ellos les gustaría que fuera, como mejor conviene a sus propósitos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 650. Sí, cuando tú ya tienes una idea preconcebida, prejuiciosa de alguien, esa persona te puede hablar las palabras más bonitas un día, puede hacer la obra que Dios ha mandado que haga, pero siempre la vas a ver por el lado negativo. Siempre vas a considerar que esa persona no puede estar siendo usada por Dios. ¿Por qué? Porque el prejuicio te impide verlo. La lección este día es: no seamos como los fariseos, prejuiciosos que rechazan la obra de Dios solamente porque no viene o no se hace de acuerdo a tu propia opinión o a nuestra propia opinión o idea. Hermanos y hermanas, mire qué cosa. Oyeron el testimonio de los vecinos, oyeron el testimonio del hombre, oyeron el testimonio de los padres, pero aún así no oyeron. En otras palabras, eran ciegos, tenían ojos, pero no miraban, porque habían elegido no escuchar, no oír la verdad, porque en su prejuicio Jesús es un pecador. Jesús ha hecho un milagro en el sábado y eso lo hace ver un pecador, y por lo tanto no puede tener crédito nada de lo que ha hecho. Así, lamentablemente, dice que a veces también sucede cuando nosotros escuchamos, pero lo hacemos mediante los prejuicios o preferencias que tenemos. Y entonces comprendemos el asunto como a nosotros nos gustaría que fuera y como mejor nos conviene. Pero eso es una actitud pecaminosa, es una actitud farisaica y debemos, hermanos, evitarla. Dice el proverbio, el sabio, que es fatuo. Es fatuo aquel que habla sin antes haber oído.
Y a veces somos, como dijo mi hermano, prestos para hablar sin antes oír bien. Y hay que oír las dos partes, porque es lamentable, pero a veces solo oímos una parte. Hay hermanos que a veces agarran una actitud contra alguien porque otro les dijo cosas de ese alguien, pero ellos no se han dado a la tarea de oír a ese alguien también. Eso a menudo ocurre en las iglesias. Hay un líder de la iglesia que va por ahí a visitar a alguien y ese alguien les dijo cosas en contra de otro. Y ahora ese líder toma partido y se queda con lo que le dijeron, pero no va a escuchar la otra parte. Debería ir con la otra parte y oírle también. Y entonces ser justo en su juicio que haga. Pero es pecaminoso cuando, alimentado por el prejuicio que le metió aquel hermano, ahora viene y toma partido. Y a este hermano del que le hablaron, también lo ve ahora con desconfianza y lo evade y prácticamente tiene una opinión negativa ya de él, porque como fariseo, sin haber oído a esta parte, se ha puesto a hablar por lo que el otro le dijo. Esa es una actitud pecaminosa y es aquí prácticamente reprendida con estos comentarios del don de profecía. De manera, hermanos, que oremos al Señor para que nosotros oigamos ambas partes y luego con la sabiduría de lo alto hacer la evaluación y ponernos del lado correcto y justo y no del lado de nadie, porque nos cae bien o porque simplemente nosotros así somos, que partimos del chisme que nos dieron y allí nos quedamos con ese chisme. Es un pecado. Bueno, este día creo que el mensaje es: oigamos atentamente, evaluemos y hagamos decisiones correctas. Y no como los fariseos que rechazaron el testimonio solo porque en su mente Jesús lo hizo en sábado y para ellos ya eso es un prejuicio y eso es un pecado y por lo tanto no vale el milagro. El Señor nos ayude para ser personas diferentes y oremos por eso. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amante Padre que esté en los cielos, le pedimos que nos ayude para no ser como los fariseos que no querían escuchar. Estaba el testimonio del ciego que ahora miraba, estaba el testimonio de los vecinos que lo habían llevado con ellos y estaba el testimonio de los padres, donde decían efectivamente, él es nuestro hijo y nació ciego. Pero sin duda la insistencia de querer estar oyendo era porque rechazaban el milagro que Jesús había hecho. Aquel acto portentoso, aquella maravilla, aquella gloria, la rechazaban porque estaban empeñados en no aceptar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como alguien que procedía de Dios. Señor, queremos rogarte que nos ayudes para no caer en esas actitudes prejuiciosas, que es prácticamente lo que los había llevado a ellos a actuar así. Ayúdanos, Señor, a oír de buena gana, pero al mismo tiempo con humildad, aceptando la verdad y no dejándonos llevar por nuestra manera de pensar. Oh Señor, te rogamos que nos cambies y que nos ayudes para no rechazar la verdad debido a los prejuicios que a veces tenemos. Que apreciemos la verdad porque es la verdad, independientemente de quién la dice. Porque si es la verdad y está con un escrito está, viene de ti. Pedimos que nos ayudes a ser personas
distinta a los fariseos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.